En un mundo que avanza hacia la sostenibilidad, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado la importancia del litio en la producción de autos eléctricos compactos, ideales para nuestras ciudades con alto tráfico. El litio, clave para las baterías de estos vehículos, se extraerá de las arcillas en México, un proceso técnico y económico que ya está en desarrollo. A través de innovaciones del Instituto Mexicano del Petróleo, estamos listos para enfrentar este desafío. Además, se planea construir una planta que no solo producirá autos eléctricos, sino que también generará empleo y fomentará la economía local, utilizando motores fabricados por empresas mexicanas. Imaginemos un auto compacto y asequible, una alternativa segura a las motocicletas, que se adapte a nuestras necesidades urbanas. Con esta iniciativa, no solo avanzamos hacia una movilidad más limpia, sino que también honramos el talento mexicano, construyendo un futuro sostenible para todos. ¿Juntos hacia la transformación? Hay varios proyectos. Uno tiene que ver con cadena de producción de litio, que es un poco a más largo plazo porque ya se desarrolló la tecnología por parte del Instituto Mexicano del Petróleo y de instituciones del CONACYT para poder extraer litio de arcilla. En México el litio está combinado con arcilla. Arcilla es como barro. El barro, ustedes saben que cuando se moja, pues se expande, es chicloso. Cuando se seca, pues es como polvo. Entonces, el que haya litio en las arcillas es mucho más difícil que otras formas que, por ejemplo, hay en Sudamérica, donde es más fácil su extracción. Entonces ya existe la tecnología, pero no solamente es que exista la tecnología, sino cuánto cuesta extraer el litio con esa tecnología y desarrollar esa tecnología. Entonces eso pues llevará su camino. Por otro lado, la idea también es hacer cadenas de cobre. El cobre es un elemento que en los autos eléctricos, un auto eléctrico tiene como 3 veces más cobre que un auto de combustión interna. Entonces es una materia prima fundamental para la operación de los autos eléctricos. Entonces ahí también estamos trabajando. El cobre se extrae, después requiere procesarse para hacer los alambres de cobre y finalmente utilizarlo en los autos. Y bueno, el cobre se usa en muchísimos áreas porque es un gran conductor de la electricidad. Entonces, esa es, digamos, una parte. La otra es hacer el carrito. Digo carrito porque la idea es hacer un auto compacto pequeño. Ustedes saben que en las ciudades en nuestro país, pues hay, o en el mundo hay distintos tipos de autos. Un auto Tesla, por ejemplo, eléctrico, pues es muy oneroso. Entonces nosotros queremos un auto eléctrico compacto, pequeño, similar a algunos que se desarrollaron, por ejemplo, en China o en la India, pero con desarrollo propio. Que sea también una alternativa a la motocicleta, porque la motocicleta pues es muy peligrosa. Se puede usar, pero a veces se usa con 3 personas en una moto y puede ser muy riesgosa. Entonces la idea es hacer un auto compacto, barato, eléctrico, que pueda funcionar. Hay empresas en México desde hace mucho tiempo que fabrican motores eléctricos, mexicanas. Entonces la idea es usar estas empresas con la inventiva mexicana de investigadores, investigadoras, juntarlas para poder hacer el ensamble de este auto eléctrico. Puede ser uno o pueden ser varios, de hecho ya hay algunos autos eléctricos. Y generar cadenas productivas de tal manera que todo lo que está en ese auto eléctrico sea fabricado en nuestro país, de tal manera que no, en la medida de lo posible, importemos lo menos para que eso genere cadenas productivas, que generen empleos y otras posibilidades. Ya hay un prototipo o hay varios prototipos y si nos aguantan un poco, pues ya los presentaremos aquí en la mañanera. Muchas gracias, doctora, por la respuesta.
por los nervios se me olvidó presentarme. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Y en mi segunda pregunta sería también tema energético. Usted como jefa de gobierno construyó un proyecto muy importante que es la planta de carbonización hidrotermal. Preguntarle si este proyecto se va a hacer a nivel nacional, y aprovechando que también está la titular de energía. Sí, aquí está Alicia. A Alicia le di una tarea, ahorita a ver si comentas. Ella le pedí que hiciera contacto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que nos ayudó en la ciudad, porque la idea es hacer la basura. Se puede separar de muchas maneras. Se puede separar en orgánica e inorgánica. La orgánica pues son residuos que vienen de productos orgánicos. La inorgánica pues es de plásticos y otros materiales que algunos de ellos pueden ser reciclados y otros no. Entonces, al separar la basura, la inorgánica puede reciclarse y usarse en otros productos, y eso se le llama economía circular. ¿Por qué? Porque el desecho, en vez de tirarse en un relleno, se ocupa y vuelve a entrar a la cadena productiva. Y por otro lado, la orgánica. La orgánica puede servir para plantas de composta, puede servir para otras tecnologías. Una tecnología que se desarrolló y que está ya operando es que entra un proceso y de la basura se convierte en carbón vegetal. Y ese carbón vegetal puede ser utilizado para quemar en una termoeléctrica, como fertilizante, etcétera. Nuestro objetivo es que en Tula, Hidalgo, que ahí hay un terreno que iba a ser una refinería, ¿se acuerdan? En el 2008, Calderón dijo que iba a ser una refinería y no llegó ni a media barda. Pues ahí nuestro objetivo es hacer un gran centro de reciclamiento, de economía circular, y usar pues varios desarrollos tecnológicos. No sé si quieras comentar algo, Alicia, y aprovechando también, te cambias de cachucha y comentas cuando eras secretaria de Relaciones Exteriores, lo que hizo el gobierno de México. Sí. Con mucho gusto. Estamos muy contentos porque la presidenta nos ha dado un mandato que yo creo que va a ser un cambio de paradigma, y es que en estos 700 hectáreas podamos establecer 2 plantas recicladoras, y para ello estamos haciendo ya un inventario de los residuos del estado de Hidalgo, ¿verdad?, para saber cuáles podemos utilizar, y ya hemos contactado al equipo que la doctora nos indicó del Instituto de la UNAM, de Ingeniería de la UNAM, porque la idea es tener ya el proyecto tan pronto como sea posible y vincularlo al saneamiento del río Tula en su totalidad. Y esto además va a beneficiar al Estado de México, porque también hay que ver los residuos que provienen del Estado de México, de la ciudad, y ver si podemos realmente generar la primera planta, yo diría, pues francamente creo que en el mundo el primer parque industrial de economía circular, partiendo por estas 2 plantas, una de reciclamiento de, como dijo la doctora, de residuos orgánicos para producir pellets de carbono, y el otro sería materiales de construcción. Ese es un gran tema, los materiales de construcción que pueden ser reusados, y aquí en la Ciudad de México hay una planta que produce adocreto, entonces ya se puede utilizar incluso para el asfalto de las carreteras que se están planteando. O sea, esa es la economía circular. Incluso estamos explorando durmientes de plástico, estamos viendo qué hay en el mundo que nos pueda apoyar. Por lo pronto, partir con estas 2 plantas. Y luego, en relación a Palestina, muy importante, México además se sumó a una petición que hizo Chile a la Corte Penal Internacional, porque el tema es que Israel o sea, es verdad que jamás atacó a Israel el 7 de octubre, pero también es verdad que la respuesta de Israel ha sido desproporcionada.
y no solamente desproporcionada, sino que ha afectado a miles de civiles y ya no solamente en Gaza, en Palestina en su conjunto, y ahora está pasando a Líbano. Entonces, realmente hay una enorme preocupación. Y creo, señora presidenta, nosotros lo planteamos en la Asamblea General ahora, que la clave está en que el Consejo de Seguridad elimine el veto, porque ese Consejo de Seguridad no está operando, y no está operando porque está estancado en los vetos. Que se elimine el veto para que ese Consejo realmente pueda actuar decididamente de acuerdo al artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas y reconocer al Estado de Palestina. Ya lo hizo las Naciones Unidas, pero la única solución a este conflicto va a ser que haya dos estados, y esa es la idea que creo que la comunidad internacional tiene. Pero hay un riesgo. En este momento la comunidad internacional está consciente de que hay un enorme riesgo en la expansión de este conflicto a Líbano y a Siria. Eso puede realmente complicar mucho el Medio Oriente. Muchas gracias. Le quiero preguntar, presidente, en primer lugar acerca de estos pasos hacia la reforma judicial. La Asociación de Magistrados y Jueces expresó su rechazo a este hecho o esta decisión que tomó el Consejo de la Judicatura Federal de entregar la lista de vacantes al Senado para la próxima convocatoria a la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Dijeron que esto es una clara ruptura del Estado de Derecho, una violación a la división de poderes, y también las acusaron, presidenta, de haber provocado una crisis constitucional. Le quisiera preguntar en primer lugar cuál es su postura y su respuesta a este pronunciamiento. Gracias. Sí, ellos pues son los jueces y que van a tener que ceder su espacio a los nuevos jueces. Entonces, pues muchos de ellos no están de acuerdo. Hay otros jueces que sí están de acuerdo, hay que decirlo, que por cierto les dan muy poco espacio en los medios. Valdría la pena que se abriera también los medios de comunicación a que escucharan no solamente a algunos ministros de la Corte o ministras, sino también a jueces que están de acuerdo con que se haga están de acuerdo con la reforma que ya se hizo constitucional al Poder Judicial. ¿Qué ocurrió en México? O sea, yo no veo ninguna crisis constitucional, no. Se ha cubierto todos los requisitos y normas que establece la Constitución de la República. Y de nuevo, hubo una elección el 2 de junio. Esa elección no solamente se eligió a la presidenta de la República, sino que se eligieron senadores, senadoras, diputados, diputadas federales. A ver si tienes cuántos ganó la coalición, que lo presentamos el otro día. Porque todavía hay comentócratas que hablan de la sobrerepresentación. Entonces, se eligen los de mayoría. ¿Qué quiere decir el de mayoría? El que gana en su distrito. Y después esos son 300 distritos electorales, diputados. Senadores son 2 senadores que se eligen, que tienen la mayoría, y un tercero que es la primera minoría. Y después hay una lista por cada partido político. En el caso de los diputados son 300 diputados de mayoría, y luego se reparten 200 curules en diputados llamados plurinominales o de representación proporcional. ¿Cómo se reparten esos 200 diputados? Con una regla clara que está establecida en la Ley Federal de Procedimientos Electorales. El otro día la presenté aquí. Esa regla es tan clara que prácticamente dice la fórmula que hay que seguir paso por paso. Dice, de lo que eligieron estos 200 se elige un denominador, y después ese denominador se divide entre tanto, tanto y tanto, y luego se le suma tanto. ¿Qué hizo el INE y después el Tribunal Electoral?
hace exactamente la división de acuerdo a lo que dice la Ley General de Procedimientos Electorales. Igual que se hizo en el 2015, igual que se hizo en el 2018, igual que se hizo en el 2021, igualito, igualito, igualito. Así, igualito se hizo en el 2024. ¿Qué resulta? Pues que la coalición formada por Morena, PT y Partido Verde tiene mayoría calificada, es decir, más de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Y que resulta que también en el Senado de la República se tienen 86 senadores, que es la mayoría calificada. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo se cambia la Constitución? Dice, primero el artículo 39, que es que el pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno en todo momento. Es el soberano. Y luego en el último artículo de la Constitución dice, para cambiar esta Constitución tiene que ser con las 2/3 partes de los presentes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas locales. ¿Qué se hizo? Se presenta una modificación a la manera en que se elige al Poder Judicial. Eso representa un cambio constitucional. ¿Cómo se hace el cambio constitucional? Se presenta una propuesta por parte del Ejecutivo, se analiza en las comisiones, se pone a votación en la Cámara de Diputados y resulta que votan más de las 2/3 partes. Se va al Senado y resulta que votan las 2/3 partes. Y después se va a los estados y resulta que votan más de las 2/3 partes de todos los congresos locales, que resulta una nueva Constitución. Entonces, quien defiende sus propios privilegios ha presentado amparos, pero resulta que el amparo no es para un asunto constitucional, es o para leyes secundarias o para un acto que comete una autoridad. Entonces, ¿dónde está la crisis constitucional? En ningún lado. ¿Quién decidió? Con base en la Constitución, con base en las reglas que se aplicaron en el 2012, con las mismas reglas que se aplicaron en el 2018, con las mismas leyes. ¿Quién decidió que avanzara el llamado Plan C? El pueblo. Por eso 8 ministros de la Suprema Corte no pueden detener este cambio constitucional que ha seguido paso por paso todas las reglas establecidas en nuestras leyes y en nuestra Constitución. ¿Va a ser benéfico para México esto? Sí, porque tenemos un poder judicial con mucha corrupción. La propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia aceptó que hay 46% de nepotismo en el informe que presentó. Imagínense, eso quiere decir que la manera en que se distribuyen los puestos en el Poder Judicial es por el hermano, por el primo, por el hijo, por el nieto. ¿Cómo podemos romper ese esquema? Pues que venga de abajo. ¿Serán buenos los jueces? Claro que sí, porque hay un mecanismo que permite que se abra una convocatoria abierta. ¿Qué tienen que cumplir esos jueces? Pues que hayan sacado 8 de promedio en su licenciatura, 9 de promedio en la materia que va a ser su ámbito en el que quieren ser electos. ¿Qué más? Que hagan un ensayo que diga ¿por qué quiero ser juez? ¿Qué más? Cartas de recomendación.
se burlaban porque decían, ¿por qué un vecino puede tener? El que más se entera si es corrupto, el de al lado, es el vecino, porque empieza a crecer su casa, porque tiene 7 coches, porque… La probidad tiene que ver también con un juez, con un magistrado, con un ministro y otras cartas de recomendación. Ya que viene eso, entonces se abre una convocatoria, se inscriben 3,000, supongamos. De esos 3,000 que se inscriben, pues entonces hay un comité en el Ejecutivo, un comité en el Legislativo y un comité en el Judicial. ¿Quién nombra ese comité? Nos va a tocar en el Ejecutivo nombrarlo a nosotros. ¿A quién vamos a poner en ese comité? Pues abogados de buen prestigio, que tengan reconocimiento también por su probidad y también que representen los intereses del pueblo y de la nación. Ellos, permítame que termine porque sí, claro, es importante que se… Entonces se hace entonces primero se va a revisar, ¿cumple o no cumple? Que presentó su título y su título de maestría, pues primero hay que revisar si sí son válidos esos títulos, que si sacaron las calificaciones, pues hay que revisarlo, se revisan las cartas, a partir de ahí se hace una primera selección. Después de esa selección, este comité puede entrevistarlos. A ver, te voy a entrevistar. ¿Por qué quieres ser juez? ¿Qué sabes de la materia penal? Y de ahí pues se selecciona otro grupo. Supónganse que de un magistrado, de un ministro, salen 6 finalistas. De esos 6 finalistas se hace una tómbola para que sean 3 los que se vayan a la elección. ¿De dónde dicen que Morena va a poner a sus jueces? No, lo que pasa ahora es que es una corruptela tremenda. Entonces, al venir de abajo de un proceso distinto, pues obviamente vamos a tener un mejor poder judicial. Ahora, llevan casi 3 meses en paro, cobrando. ¿Cómo? ¿Dónde está el acceso a la justicia que tanto defienden? Entonces, por eso digo, no hay crisis constitucional. Y los 8 ministros que están en contra, ministras, no tienen atribuciones para parar una reforma constitucional. Ya lo dijo el propio Diego Valadez, que no es precisamente una persona que haya hablado a favor de esta reforma o que digan que es de el movimiento del que provenimos nosotros. Entonces, la reforma judicial al Poder Judicial va. Y el Consejo de la Judicatura hizo lo que dice la Constitución. La Constitución mandata al Consejo de la Judicatura para enviar las vacantes, el número de jueces, magistrados y ministros, o magistrados y jueces. Es un mandato constitucional. ¿De dónde están faltando los 4 que votaron a favor de enviar esta lista? ¿Actuando en contra de qué? Si es un mandato de la Constitución que viene de este proceso de elección. ¿Considera entonces que el Consejo de la Judicatura no desacató entonces suspensiones judiciales? No, porque es un mandato constitucional. Ellos saben que por encima de la Carta Magna no hay nada. Entonces, están cumpliendo con lo que le mandata la Constitución. ¿Será más bien, Presidenta, que es el Poder Judicial, o usted ve que el Poder Judicial es el que está intentando provocar una crisis constitucional? No, yo no hablo de crisis, yo no creo que haya crisis. México está muy bien, económicamente, políticamente, en términos de gobernabilidad, de
mejora en el nivel de vida y vamos a estar mejor. Y la reforma al Poder Judicial nos va a hacer un mejor México. Eso yo creo que todos debemos estar convencidos y convencidas. Ya se acabó el tiempo. Presidenta, son nada las más, una 9:05. más. Yo nada más quisiera precisarle, Presidenta, si me lo permite. Ayer como que hubo muchas lecturas en torno a lo que usted señalaba respecto a la relación con Estados Unidos y yo le quisiera preguntar también sobre Canadá, sobre esta pausa que se había declarado por parte del expresidente López Obrador. Yo le quisiera preguntar, solo para precisar, Presidenta, si esta pausa o esta medida, como la había bautizado el expresidente, por parte, desde usted como presidenta, ya se terminó tanto con Estados Unidos como con Canadá, y también detallar, Presidenta, qué pasó entonces con lo que decía el expresidente respecto a que esta pausa fue por las críticas que hacían los embajadores de ambos países en contra de la reforma judicial. El día de ayer se reunió el canciller Juan Ramón de la Fuente, que por cierto en el Senado el PAN votó en contra de Juan Ramón, que es un hombre reconocido nacional, internacionalmente, preparado, con una probidad, tiene doctorados honoris causa en muchísimas universidades, nuestro embajador en Naciones Unidas, es un hombre de primera. Y el argumento fue porque no quieren que le vaya bien al gobierno de la presidenta. O sea, digo, nada más para que también veamos los niveles del debate. El canciller se reunió ayer con el embajador de Estados Unidos, con Ken Salazar. Nosotros tenemos buena relación con todos los países del mundo, con todos, y siempre va a ser así, y además nuestra manifestación en favor de la paz, siempre la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y claro, otra cosa es Ecuador, ¿verdad? Lo que ocurrió en Ecuador o incluso Perú. Entonces se estableció y se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales, porque a veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, entonces ahora le dijimos, bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería. Fue algunos de los lineamientos que se establecieron el día de ayer, y eso pues ordena de manera muy importante la relación, y se reunirá también con el embajador de Canadá. Embajadora. Calizas Industriales del Carmen es una empresa filial de Vulcan Materials dedicada desde 1986 al aprovechamiento y explotación de roca caliza y sus agregados pétreos, principalmente piedra triturada, arena y grava. Es un desastre ecológico porque se extraía caliza para exportarla a Estados Unidos para construir carreteras, y la explotación de roca caliza se fue incluso por debajo del manto freático de una zona que tiene un ciclo hidrológico muy importante, llena de cenotes, una zona kárstica, y se ha ocasionado una gran devastación ambiental y graves desequilibrios ecológicos en esta región. Quería darles un poco cuál es la dimensión, son 1.200 hectáreas lo que se ha explotado en este caso. La siguiente, por favor. Pero la empresa ha dado una serie de declaraciones falsas, entre otras que dice que tiene todos los permisos. No es verdad. En segundo lugar, negó sobreexplotar la extracción de piedra caliza. Se sobrepasó en la extracción y en los permisos que se le dieron en 1986. Luego se les otorgó otro permiso en 2000 que les extendió el permiso por 20 años. Ellos ya no tienen permiso desde diciembre del 2020. Explotaron además 140 hectáreas de extensión con una profundidad hasta de 12 metros, invadiendo realmente el manto freático. Declararon que había 7 cenotes de los, hay 17 en total, ahorita vamos a ver, y
Cuando se hizo una visita se encontraron solo 4, quiere decir que destrozaron al menos 3. Y afirmaron tener todas las concesiones de agua y solamente tenían una que nunca actualizaron y que fue justamente utilizada esa agua para incluso ir más abajo del manto freático. Simularon incluso ante el Tribunal Internacional que tenían todos los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en las zonas arqueológicas. Y yo diría lo más delicado también para México es que reportaron a la autoridad financiera de Estados Unidos en la bolsa, porque es una empresa que cotiza en bolsa, el doble de reservas de material pétreo que reportan en México para poder evadir impuestos. Esta empresa demandó a México con base en el TLC, en el Telecán, no en el Temec, en el Telecán. Y está por más de 1.500 millones de dólares, porque México ya les prohibió, a partir del presidente Andrés Manuel López Obrador, le cerró absolutamente la extracción de caliza en el subsuelo de Playa del Carmen y de Cozumel. La siguiente, por favor. Nosotros entonces, Semarnat, la Profepa, confirmó estos daños, ¿verdad? El impacto al sistema hidrológico subterráneo, 20 veces más del volumen autorizado, vio cuántas ellos construyeron estanques superficiales, entonces el agua de los cenotes emergía en estos estanques y había una gran evaporación y eso hace que se pierda una cantidad de agua importantísima y desde luego valores altos de contaminación industrial que son producto de ellos dinamitaban el suelo realmente y lo procesaban sus extracciones con materiales pesados. Y como les decía, se destruyeron 13 cenotes, había 17 cenotes en la zona, entonces de los cuales al menos 3 están destruidos en su totalidad. La siguiente, por favor. Entonces el presidente López Obrador decidió que se hiciera un área de protección de flora y fauna y esto es lo que se decretó el 23 de septiembre de 2024. Como ustedes saben, cuando se decreta un área natural protegida, pasa por un proceso. Primero se publica en el Diario Oficial de manera tal que hay una consulta pública, se les da mucho tiempo a todos los interesados para dar sus opiniones o sus reclamos y finalmente el decreto se publicó el 23 de septiembre de 2024 y lo que se logró, que yo creo que es un logro enorme, esta es Calica, aquí está en este cuadrito, y lo que se logró preservar fueron 50,000 hectáreas para la protección de flora y fauna y sobre todo porque conecta con un área de protección del mono araña y otra cosa muy hermosa que lo vamos a ver ahorita y por supuesto ahí hay una gran cantidad de fauna muy importante, murciélagos, jaguar y como les digo el mono araña, el mono aullador. Y la verdad es que ahora lo que nos toca es tratar de restaurar las 2,000 hectáreas que fueron dañadas, porque aparte del permiso que tenían 1,200, pues ellos fueron a 2,000 y se permite crear un corredor biológico que va a conectar el Mar Caribe con los petenes de Campeche, que esta es una cosa maravillosa y por supuesto vamos a publicar el plan de manejo el 28 de febrero de 2025 porque aquí en Calica hay un puerto. Y yo quiero, señora presidenta, si usted me lo permite, esto no es una expropiación, porque la empresa Calica está diciendo que le estamos expropiando. No, no estamos expropiando. Su terreno sigue siendo de ellos. Lo único que sí estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza. Eso sí, es decir, tendrán que restaurarlo, producir bosque o a ver qué hacen, pero caliza no. La siguiente, por favor. Y esto es la parte maravillosa, porque esto va esta área natural protegida se conecta con Calakmul. Calakmul, como ustedes saben, tiene 2 áreas naturales protegidas que eran estatales, que se amplió Calakmul, de tal manera que esta área protegida se conecta con Calakmul y después con este corredor que estamos analizando con Campeche para conectarlo con los petenes. Entonces realmente logramos un corredor biológico impresionante que no existe en ninguna parte del mundo. La siguiente, por favor. Y esto se enmarca en el programa que nos ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum de hacer un programa nacional de restauración.
¿verdad? ¿Cómo restauramos, cómo logramos, yo diría, atender los ecosistemas y sitios degradados, restaurar en zonas donde hay especies endémicas, especies emblemáticas de México? ¿Cómo involucramos a las poblaciones, a las comunidades y mejoramos sus medios de vida? Garantizamos la justicia ambiental. Y desde luego nos basamos en conocimiento científico, porque la CONABIO ha hecho una cosa que ha sido un aporte al mundo, que es el índice de integridad ecosistémica. Es el único índice que existe a nivel mundial y que México aportó a las mediciones internacionales. Nosotros sabemos que en México hay 42% de ecosistemas con ciertos grados de degradación que vienen históricamente, no es que se haya hecho el sexenio anterior, esto viene de muchos años. Nosotros estamos seguros, convencidos, que con este programa podemos restaurar el 20% del territorio. Sí lo podemos lograr si logramos sanear estos ríos, Tula, Lerma, Atoyac, Sonora, recuperar el 30% de los manglares de nuestros 11,000 kilómetros de costa, no es difícil, y reforestar 10% de los bosques y selvas en 9 estados de la República. Y desde luego nuestro gran acuario del mundo, que es el Golfo de California, donde está la vaquita, las ballenas, azul, etcétera, y creo que lo podemos lograr. La siguiente, por favor. En el país, el presidente López Obrador dejó 232 áreas naturales protegidas. En su periodo se logró proteger 50 áreas adicionales a las que venían de antes. Entonces, fíjense ustedes qué maravilla, porque muchas de las áreas protegidas están en las zonas marinas, que es lo verde, ¿verdad? Y nosotros tenemos este mapa, que no se ve nada, pero sí se ve el mapa por lo menos, pero lo pueden bajar de la red con una lupa, por supuesto, pueden ver todos los datos. La siguiente, por favor. Y esto es lo que dejó el presidente López Obrador. Fíjense qué importante. Logramos de 182 áreas naturales protegidas, así empezó el periodo de 2018, se llegó a 232 áreas naturales protegidas, 98,000 hectáreas, que fue lo que se aumentó en términos de áreas naturales protegidas. Pero hay otras áreas que son voluntarias, cuando la gente dice, yo quiero poner mi terreno a protección. Y ahí estamos hablando de 1,233 más, o sea, llegamos a 99 millones de hectáreas de conservación. Es realmente espectacular. ¿Y por qué es espectacular? Y ponemos la última, por favor. Porque nosotros estamos seguros que en el periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México va a poder cumplir con el compromiso que se llama 30-30-30, que es 30% de áreas naturales terrestres, 30 marinas al 2030. Entonces, de 99 millones de hectáreas, podemos pasar a 153. Estamos seguros que lo podemos lograr. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchas gracias. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.